Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de un lío con un chofer de taxi. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi ni un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable. El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mis dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares con los que pagaba mis deudas en barras y tiendas de licor. Esta situación se prolongaba indefinitivamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beber una copa de ginebra seguida por media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Paulatinamente las cosas empeoraban. El hipotecario tomó posesión de la casa. Murió mi suegra. Mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en un punto bajo en 1932 y en alguna forma yo había integrado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa. Pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Desperté. Eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Mi esposa así lo creía y yo también. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Tenía lo que era necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo estaba golpeando el mostrador de la barra preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor porque por lo pronto lo sensato era emborracharme bien y así lo hice. El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaban. El terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto 2 botellas y a olvidar. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño en el que sabía que había veneno y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos a la ciudad, al campo y del campo a la ciudad tratando de escapar. Luego hubo una noche infernal en la que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante,
Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera. Yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo, y mi peso llegó a ser 40 libras menos de lo normal. Mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó que mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte. Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución, conocerse a sí mismo. Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón, delirius tremens o tal vez un reblandecimiento cerebral. Pronto tendría que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenían que decírmelo, lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más, estaba hundido. El alcohol era mi amo. Tembloroso salí del hospital, totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa, y el día del armisticio en 1934 volvía a empezar. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría de que encerrar en algún sitio o que, dando tumbos, llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como catapulta hacia lo que doy a llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad, el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo con cierta satisfacción. Pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes de amanecer.